Él es técnico de sonido en el plató, ¿vale? No lo veis nunca porque está en su chiringuito escondido ahí con sus botones, y es profesor de la Universidad Ramon Llull. Y viene a explicaros cositas sobre el audio en un plató, en un concierto, para que sepáis, cuando os decimos cosas en plató, sepáis de qué hablamos. Algunos ya controláis más o menos porque habéis hecho bolos, pero otros no. Entonces, pues está bien que él os haga una charla sobre esto, ¿vale? Atentos porque es súper importante y es el mejor. Más bonito. Venga, hasta luego. Buenos días a todos. Yo normalmente estoy al otro lado de la frontera, con lo cual para mí es así también con presión estar aquí, en plan nervios y tal. Pero bueno, me ha encantado de explicaros cosas. Yo, como ha dicho Noé, entiendo que muchos habéis cantado, habéis hecho bolos, sabéis lo que es un micro y tal, y otros no. ¿No? ¿Es correcto? Con lo cual tendré que explicar un poco para todos. O sea que habrá algunos que al principio pues, os aburriréis. Un poco lo que os voy a contar es un poco difícil de contar en una hora. Vamos a tener una hora. Ser técnico de sonido es una carrera. En una hora no la vamos a contar todo. Hacer una carrera de músico, de cantante también son muchos años. Todo lo que hay que saber de sonido no lo podemos contar en una hora, pero os haré una introducción. Básicamente, el concepto que os quiero que llevéis desde el principio es que, así como un guitarrista está muy atento de la guitarra que tiene, de las cuerdas que tiene, del amplificador que tiene y del sonido, vosotros también. Vuestro instrumento es la voz, como os dirán los profesores de canto, pero también es el micrófono. Por lo tanto, es vuestra obligación saber de micrófonos, de sonido, de sonorización, del espacio, de las mesas de sonido y tal, un poco estar al día, ¿vale? Y incluso es muy interesante que a lo largo del tiempo, si podéis, os compréis vuestro propio micro, lo cuidéis, es un tema también de uso, los micros que encontráis por ahí están muy usados y si es vuestro micro es como la guitarra del guitarrista, su guitarra. Las guitarras tienen guitarras preferidas para una cosa o para la otra, entonces vosotros debéis tener el concepto de que el micro es vuestra herramienta para cantar, ¿vale? Básicamente esto. La otra cosa que tenéis que tener claro es que el sonido perfecto es el sonido que oís cuando no hay un equipo delante, ¿vale? O sea, cuando alguien canta delante de vuestro a viva voz, es cuando sonará perfecto. El hecho de amplificar el sonido es un tema para que llegue a más gente o para que se desplace en el espacio, por decirlo, enviar este sonido a través de las ondas tal o del YouTube o no sé qué, o por si hay mucha gente, amplificarlo para que vuestra voz suene fuerte. Todo este proceso nunca va a ser tan fiel como el sonido de verdad. Igual que cuando veis una cosa en la realidad, si lo grabáis con el móvil, luego cuando lo veis, aunque lo habéis visto realmente, la realidad siempre será mucho mejor que verlo grabado en el móvil. Pues el concepto es un poco el mismo. ¿Qué pasa? Si tenemos en cuenta 4 cosillas de los micrófonos, de cómo estamos en el escenario, de cómo pedimos las cosas y de cómo actuamos en relación a los equipos de música, mejoraremos eso. Y eso tiene una incidencia directa en la calidad del sonido que emitís cuando cantáis. Por lo tanto, es importante, aparte para la vida musical que vais a tener, para el concurso, para OT. Es decir, quien coja mal el micrófono, quien no sepa proyectar la voz bien delante del micrófono, el jurado o los compañeros o que esté cantando contigo lo va a notar también, con lo cual es un factor importante, ¿vale? Como todo, para entender cómo funcionan las cosas tenemos que ir a lo más básico. Y lo más básico es ¿qué es el sonido? El sonido es un fenómeno físico que es sencillamente que las vibraciones pasan a través de los materiales que nos rodean. No solo el aire, sino el agua, el hierro, todas las cosas pasa el sonido. En el aire va a una velocidad, esta velocidad depende
de la densidad de los materiales y tal, pero en realidad es vibración. ¿Qué hacéis vosotros? Vosotros gestionáis unos músculos de las cuerdas vocales, sacáis aire, por la posición vibra la cuerda vocal, esto sale por la boca y por el tórax, viaja por el aire y llega a los oídos de la gente que os escucha y les vibra el bastoncillo que pica al yunque y esto hace que el nervio reciba las vibraciones y vuestro cerebro las descodifique. Esto es el sonido. Por lo tanto, existe el sonido no bien, es un acuerdo entre la oreja y la boca, por decirlo, ¿no? O sea, nosotros somos capaces de oír de 20 hercios, ¿sabéis lo que son las frecuencias más o menos? Las frecuencias más o menos sabéis que hay graves, medias y agudas, ¿vale? El ser humano puede oír aproximadamente de 20 hercios, un hercio es un ciclo por segundo, ¿no? 20 hercios es ese grave tan grave que cuando vais a una discoteca o un concierto sale de las cajas esas de delante, ¿no? Que es que vibra, casi no lo oyes, lo que te hace es que vibran los pantalones. Y luego, por arriba es hasta 20.000. 20.000 es un agudo que vosotros seguramente casi todos podéis oír, y yo ya no, porque con la edad va bajando. Y las mujeres pueden oír más que los hombres, no sé por qué, pero es así. Luego, los animales no oyen igual que nosotros tampoco, sabéis que los perros oyen más, a más distancia, más frecuencias, con lo cual lo que quiero decir es que es una cosa que es una relación humana, es un proceso físico que oímos nosotros, ¿vale? Si no hay materia, no hay sonido. En el espacio no hay sonido. Las guerras de las galaxias que explotan cosas y se oye, no, eso no es posible. Siempre hay sonido cuando hay materia. Si os habéis fijado, cuando os tiráis a una piscina, el sonido debajo del agua es más nítido, más cristalino, porque viaja más rápido, ¿vale? A través del aire son 340 y pico metros por segundo. A través del hierro son 6 kilómetros por segundo, o sea, mucho más rápido, ¿vale? Pero el sonido es mucho más lento que la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Bueno, no os aburriré con esto, pero para que tengáis claro que es un fenómeno físico. Entonces, ¿qué hacen los aparatos de sonido, los micrófonos y tal? Se les llama transductores, que no hace falta que os acordéis de este nombre, pero lo que hacen es coger esta vibración, transformarla y ampliarla, ¿vale? Entonces, ¿qué es un micrófono? Un micrófono es un captador de las vibraciones que vosotros proyectáis en el aire. Estas vibraciones son vaivenes del aire, no se mueve el aire, no hay viento. Nosotros sacamos viento porque para hacer la vibración tenemos que exhalar aire, pero en realidad cuando te cae algo al suelo y hace un ruido fuerte, no hace aire. Lo que hace es vibra el suelo, el objeto que ha caído, y esta vibración viaja por el aire y te toca en la oreja, básicamente. Entonces, insisto, lo que siempre sonará a través de un equipo de sonido nunca será tan fiel como la realidad. Y la realidad, además, también varía en función de dónde estáis. Si os habéis fijado, aquí hay aulas que cuando hablan 2 o 3 personas hay mucho ruido. En cambio, en el box estáis como mucho más íntimos porque están muy preparados acústicamente, no hay ningún rebote. Aquí en esta aula, pues seguramente no hay mucho rebote, por eso solo hay el cristal que rebota, el resto son materiales absorbentes. Por lo tanto, el sonido le influye, aparte de vosotros, el ambiente, el sitio, y es un fenómeno físico, bla, 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 bla. ¿Qué hace el micro? Os explico un poco, os meteré una pequeña chapa sobre esto, lo siento, ¿eh? ¿Qué hace el micro? El micro son 2 plaquitas metálicas que tienen polaridad eléctrica, por decirlo, y que cuando cantáis delante del micro vibran. Y captan esta vibración, en función de la calidad del micro, con mucha precisión, ¿vale? Y esta vibración, como se realiza entre 2 placas metálicas que generan una pequeña electricidad, se convierte en electricidad. Esta electricidad viaja por el cable y lleva un receptor, luego de toda una serie de procesos que ya os contaré, se amplifica y se distribuye, que es lo que suena por los altavoces. ¿Qué hace el altavoz? Vibra igual, exactamente igual, que lo que vibra la cápsula del micro. Lo que pasa es que la cápsula del micro es así, es una cosa muy sensible que recoge, y el altavoz es una cosa, bueno,
hay muchos tamaños, ¿no? Pero una cosa así, que lo reproduce con mucha más fuerza, por eso suena fuerte. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el micro es una cosa sensible, delicada, que recoge estas vibraciones y que es susceptible de tener cambios en función de cómo lo uséis, ¿vale? Y iréis aprendiendo, profesores dirán cosas, pero lo primero que os voy a contar es que alguno, y no miraré a nadie, si miro a alguien no estoy diciendo nada, pero, ¿vale? Esto es un micrófono y esto es la cápsula, ¿vale? El resto es lo que convierte la señal en inalámbrica para que viaje el receptor, las pilas y tal. Pero lo importante es esto de aquí arriba. Y aquí dentro es donde están las dos plaquitas que vibran y generan esta electricidad. Los hay de más grandes, cuando vayáis al estudio veréis que el micro es más grande porque coge más graves. Hay este de aquí que es mucho más pequeño. Los hay con patrones y tal, cosas que no hace falta que ahora os aburra. Pero, si os fijáis, la placa está dispuesta plana, ¿vale? Con lo cual es distinto coger el micro así, porque le estáis dando no perpendicularmente al micrófono, sino que la onda rebota así. En cambio, si me pongo así, pega mucho más claro, ¿vale? ¿Qué pasa? Como es tan sensible, la tenemos que proteger de los golpes de aire de las palabras fricativas o de las letras fricativas, que es la P, la T. Como sacamos aire, hay que protegerlo. ¿Qué tenemos? Esto. Esto es sencillamente una reja que tiene una espuma dentro que le protege de esto. Incluso si habéis visto en la tele, cuando están en una ventisca explicando el tiempo, llevan una espuma todavía más grande, ¿no? Con el logo de la cadena y tal. Entonces esto es importante, porque esto para los golpes de viento. Y mira, este además, aquí tiene un conector que os dice el patrón, que quiere decir qué es lo que está cogiendo. Si así, ¿vale? ¿Cuál es la parte que coge? Ahora os contaré esto. Entonces, esto es importante, ¿vale? Los señores ingenieros que hacen los micrófonos son unas personas que lo que piensan es que recojan más fielmente las frecuencias que emitís, ¿vale? Y por lo tanto hacen unos cálculos y tal. Y los cálculos los hacen con esta parte de aquí puesta. Si nosotros interferimos en ella, sus cálculos se van a la puñeta, ¿vale? Porque yo, al apretar así, estoy generando una pequeña vibración que es distinta a la que había antes. Por lo tanto, unas frecuencias subirán y bajarán. Con lo cual, primer concepto, el micro así, no así. Julio Iglesias sí que puede ponérselo así, porque es Julio Iglesias. Pero nosotros lo tenemos que poner así, ¿vale? No podemos hacer rap. Lo pueden hacer los raperos, pero nosotros, porque ya van con su técnico, ¿qué tal? Pero el micro así, ¿vale? Evidentemente no hace falta decir que no tiene que caer, etc., ¿no? ¿Vale? Son aparatos, los que usáis son muy buenos micrófonos. Estos son buenos, los de Gala son muy buenos, ¿vale? Lo cual son delicados. El otro concepto es, mucha gente se lo toca con los labios. Tampoco se puede tocar. Hay maneras de cantar que lo permiten, pero hay que tener una distancia, porque si lo toco con los labios, no hay espacio para que ese aire de las P salga, con lo cual le estoy dando, aunque tenga el capuchón, un golpe fuerte al micro, ¿vale? Con lo cual yo tengo que tener una distancia. Y el eje, o sea, si aquí esto fuese una linterna que ilumina, el eje tiene que estar entre la comisura de mis labios. Hay mucha gente que se pone el micro aquí, pero está hablando por debajo. Sí, y hay gente que hace así. Es decir, me lo apoyo en la nariz, es comodísimo, porque entonces ya me olvido. Dices, es que tenerlo aquí, aguantarlo aquí todo el rato es difícil. Bueno, también es difícil para un guitarrista hacer acordes. Es decir, esto es nuestro instrumento, es nuestra manera de que se nos oiga, con lo cual tenemos que ser serios con él, ¿vale? El otro día en la gala había alguien que, algunos, y no te miro a ti, pero no eres tú, ¿vale? No quiero hacer de acústica. Algunos que hacéis una frase y bajáis el micro. Yo. ¿Vale? Sí. Y tú también lo haces, famous. Entonces, cuando volvéis a cantar,
estáis subiendo y ya empezáis a cantar. Y todavía no estáis en la posición, con lo cual era... Y hacéis un fade-in natural. O sea, tener en cuenta que el tempo de la canción también está en el micro. Si tenéis... En OT pasa que también tenéis que bailar y forma parte. Cantar y bailar, y habéis visto que es muy complicado. Mucha gente que canta muy bien no se atreve a bailar, ¿vale? Entonces le añade. Pero hay que ser conscientes todo el rato de tener el micro aquí cerca, ¿vale? Y llegar a tiempo, ¿vale? Y cuando llegas, ponerlo bien. Luego hay otra cosa que el micro es una cosa que recibe el sonido no de vuestra voz, cualquier sonido. Si os habéis fijado en el plató tenéis monitores donde suena el sonido. Si lo bajáis así y apuntáis a los monitores, Marta os lo habrá dicho, ¿no? Podéis generar un acople, con lo cual es un problema, ¿vale? Con lo cual es mejor no bajarlo mucho. Es mejor hacer así, que llegaréis más a tiempo, que no hacer así, ¿vale? Y luego calcular el tiempo. Yo recomiendo que cuando cantéis, practiquéis las canciones para las galas, lo hagáis con el micro. En el box es muy cómodo tener el micro puesto y cantar ahí, pero cogedlo, ¿vale? Cogedlo. Los micrófonos, aparte, tienen un patrón, que es cómo recogen el sonido. Este es omnidireccional. Olvidar la palabra, o sea, no hace falta que os acordéis. Pero quiere decir que coge todo lo que pasa alrededor en todas direcciones y le da igual, ¿vale? Entonces, este micro es muy susceptible a todos los ruidos, los acoples y tal. No se puede ir por plató cantando con este. El único que sirve, por decirlo, es este. Hay otro que luego os contaré. Esto tiene un patrón cardioide, quiere decir que solo recoge sonido por delante, como si fuera una linterna, así, ¿vale? Os tenéis que imaginar como una nube así. ¿Qué pasa? Que si hacéis esto, también se va. No solo perdéis potencia, sino que los micrófonos no tienen el mismo rango de frecuencias en función de dónde lo ponéis. Y tampoco, si os habéis fijado en Mónica Naranjo, ¿no? Cuando canta, Mónica Naranjo tiene un rango de volumen de aquí a allá abajo. Entonces, cuando chilla mucho, se aparta el micro. Pero lo hace porque sabe mucho. No lo hagáis, intentar mantener el micro regulado. Nosotros ya como técnicos haremos lo posible para que si chilláis no suene roto, no tal. Pero siempre intentar no apartarse. Había alguien en el casting que parecía que el micro estaba en el pie, o sea, cuando se movía dejaba el micro, no está aquí, pero lo veías el casting y parecía que tuviese el pie, hacía así, ¿vale? Entonces, hay que seguir el micro os tiene que seguir. Insisto que es el instrumento, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos bueno, los que habéis hecho conciertos ya sabéis que el sonido se recoge en el micro, este sonido llega a una mesa de sonido, la mesa de sonido hace unos procesos que no os aburriré, no hace falta, pero es ecualización, compresión y tal, que son parámetros para controlar el sonido y hacerlo más agradable, ¿vale? O más real a la voz que tenéis. Y luego de esta mesa de sonido se distribuye a los altavoces, ¿vale? En un concierto hay unos altavoces que se llaman PA, ¿vale? Que es Public Address, que son los altavoces que hay colgados, esos grandes, que es lo que oye el público. El señor de la mesa está en el medio, que esa posición se llama FO, que es Front of House. Y entonces dentro hay un señor que hace otra mezcla con otra mesa, que es la que hace los monitores, ¿vale? ¿Qué es lo que escucháis vosotros dentro? Que es una mezcla independiente de lo que oye el público, ¿vale? Esto es una cuestión que tenéis que tener clara. Si a veces, por algún fallo, por lo que sea, vosotros no estáis cómodos en el linear o en los monitores, tenéis que pensar que lo que estáis oyendo no es lo que se oye fuera. Fuera es otra cosa y puede ser que dentro haya un problema de que la música está más fuerte, demasiado fuerte, porque en la prueba no lo hemos ajustado bien, pero fuera, o sea, no hay que ponerse nervioso en plan, esto es lo que están oyendo fuera. ¿Me explico? Son dos mezclas diferentes. El de FO hace la mezcla para la audiencia y el de monitores hace la mezcla para vosotros, ¿vale? En monitores
en la posición de dentro, podemos recibir el sonido de dos maneras, por los monitores y por el in-ear. Las dos cosas tienen ventajas e inconvenientes. Es mejor el in-ear, ¿vale? Por la sencilla cuestión de que el in-ear te acompaña. Tú te lo pones y te vas ahí del escenario o ahí y él te sigue. El monitor está ahí. Si tú sabes del eje del monitor, tú no te vas a oír. Eso es importante. ¿Qué ventaja tiene el monitor respecto al in-ear? El in-ear te desconecta un poco. Si os habéis fijado, os lo ponéis y es... No sabes qué pasa. Estás en una pecera, ¿no? Incluso en conciertos y en la tele se ponen dos micrófonos apuntando al público para captar ese sonido y pasarlo en in-ear para no estar tan aislados. Es una sensación extraña. En cambio, el monitor es más natural. Lo que pasa es que eres más esclavo a él y si delante del monitor haces así, se lía un pollo que lo oye toda España. O sea, es complicado. El in-ear no tiene ese problema. El in-ear, si no hay monitores en el escenario no hay sonido, se capta todo más limpio, etc. ¿Por qué hay monitores en el escenario? Por si falla el in-ear, tener un salvavidas, porque el monitor da otro tipo de sonido, porque los bailarines tienen que seguir la música y no tienen in-ears, etc. ¿Qué tenemos que, si os habéis fijado en las galas, el proceso es, ponemos el playback, decís si lo escucháis, cantáis un poco, Marta os dice subir los volúmenes y tal, ese es el papel de la microfonista, Marta es una crack, os va guiando, si os habéis fijado está al loro de todo, entonces tiene a Chusu, Óscar está con ella, microfonista, y tiene Chusu que está en la mesa de in-ears que os regula lo que necesitáis. ¿Qué es lo que tenemos que pedir en in-ears? Muchos ya teníais la idea clara, otros tenéis más dudas por el aislamiento, estas cosas raras y tal. Es importante que no pidáis mucha voz, porque entonces cuando haces así, como te hablas a ti mismo muy fuerte, tiendes a bajar el volumen y tendéis a cantar más flojito. Porque, o sea, cuando vayáis a las pruebas de sonido, y esto es una cosa normal, no estoy criticando a nadie, todo el mundo, claro, tú llegas ahí, pedazo plató, todo el mundo pendiente de ti, cómo te oyes, cómo estás, muévete aquí, ponte tal, no sé qué, y te vas como haciendo pequeño, por decirlo, algunos no, otros sí, ¿no? Entonces, canta. ¿Va? Lo importante sois vosotros, la voz. O sea, desde el primer momento sacad voz, dadlo todo y entonces os ajustáis los in-ears al volumen de voz que tengáis. Lo mejor es pedir un poco menos de lo que creéis que se tiene que pedir. Un poquito menos, aguantarse. ¿Cuál es lo importante qué es lo importante para cantar? El tempo y la afinación. Mientras tengáis esas dos referencias, os irá bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Una balada, el tempo es más difícil, más música. Una versión más disco de lo que sea, no tanta música. ¿Vale? Un poco regularos, pero con la calma, que os sintáis cómodos. Pedirle a Marta o a quien nos esté asistiendo hasta que estéis realmente cómodos. ¿Vale? Luego de ahí, nosotros hacemos la prueba y hasta ahí el plató OT sería igual que un concierto, más sofisticado de escenario, ¿no? De pantallas y tal, pero es igual que un concierto. La única cosa es que el material que hay y los técnicos que hay, pues en principio son buenos. Os pasará que algún día iréis a hacer un concierto o habéis ido a un concierto, pues que no hay un tan buen material o tan personal que os asista, ¿no? Me he olvidado de una persona importante que es el que hace la PEA, que está en FO, que es Manel, que es el que hace lo que escucha al público que está en plató y que también hace lo que se escucha cuando habláis con los micros, que es otra manera de entender el sonido totalmente distinta. Mi papel, yo estoy fuera, cuando bajáis las escaleras en una habitación ahí, como ha dicho Noé, enclaustrado, con el jefe de audio, que él lo que hace es mezclar el hablar y yo hago las canciones. O sea, yo cuando dice Juanjo, Guiu, dame un play, Guiu soy yo.
Y yo soy el que doy el play. Tengo un ordenador con la mesa, selecciono el tema, canta Miki, venga, va, pues pum. Y entonces empieza a sonar el tema, tú lo oyes, yo lo envío a todos lados, ecualizo tu voz, lo mezclo con los coros, con lo que haga falta, le pongo la reverb, le pongo el delay, le pongo el tempo delay y tal. Y aparte lo grabo en un ordenador, por pistas. ¿Vale? Entonces, vosotros cantáis, lo probamos y yo luego puedo reproducir esas pistas en la mesa sin que tú estés cantando. Con lo cual, para que no estéis repitiendo la canción, yo me la repito para ecualizar bien, para encontrar el timbre que esté bien para la voz, etc, etc. Y eso lo envío a la mesa del jefe de audio, que es quien lo envía para emisión. O sea, los temas, por decirlo, que de gala los hago yo. Por lo tanto, en el repaso de gala dice, hostia, aquí no se me ha olvidado, pues os podéis acordar de mí, ¿no? Un poco. Como todo el mundo, pues yo también hago mis errores, ¿no? Hay canciones fáciles, las canciones de uno, cuando tengo un camina, el camina es muy complicado, porque la gente se va alternando, hay feelings, uno entra por ahí, el otro está en medio del escenario que se oye no sé qué, tal. Uno canta flojo, el otro canta fuerte, otro canta más fuerte de lo que ha cantado durante el ensayo. Es complicado. Pero para que entendáis, el plató es un escenario normal de conciertos, más lo que se llama broadcasting, que es la mezcla de sonido para emisión. ¿Vale? Luego, yo de momento meto mi rollo, luego hacemos preguntas. Luego nos encontraremos que algún día os dicen, como tienes mucho baile, te vas a poner una diadema. ¿Vale? La diadema es otro mundo. Y ya os lo vais. Primero, no tiene gestión de la cercanía, siempre está aquí y está apuntando para adelante, ¿no? Este micro apunta para atrás. Hemos dicho que es peligroso apuntar los monitores. La diadema está apuntando a monitores. ¿Cuál es la ventaja de la diadema? Movimiento. ¿Cómo? Perdón. Que te puedes mover. Entonces, a la que seas muchos y con algo complicado, quizá en algún momento dado os ponen una diadema. Lo bueno es que si vais con in-ears, se puede bajar el volumen de monitores y no hay tanto problema. Pero es un micrófono curioso, porque tienes que dominar más la dinámica de tu voz, sobre todo en los espacios que cantas, o sea, cuando hay grandes variaciones. ¿Vale? Entonces, el resto es igual, va con una petaca, es inalámbrico, no hay problema, supongo que algunos lo habéis usado, ¿vale? Entonces, un poco es que tengáis claro cómo suena el micro con vuestra voz. O sea, todo este rollo que os he explicado es para que tengáis cuenta que unos cantáis más flojos que otros, que unos tenéis más P's fuertes y tal. Ser conscientes un poco de esto, coger el micro, ponerlo así o así ahí dentro y valorar cómo suena, saber cogerlo. El micro que hay en Gala es muy bueno, tiene muchos graves. Entonces, si pones así, hace una pelota de graves que es como incómoda. Si os ponéis así, se hace delgadito y suena fino. Pues un poco tomar esa conciencia de cómo suenan las cosas en función de lo que haces. Luego os pasará que si estáis dentro del escenario de gala, todo suena bien, pero a la que vais al provocador, que le llamamos nosotros, que es donde está la peseta esa con las pantallas, ¿qué pasa ahí? Que estamos delante de la PEA, de lo que suena, de lo que tiene fuerza para que el público lo escuche. Y eso se cuela por aquí. Entonces, por los in-ears oyes. ¿No os pasó el otro día al salir que oíais el público por los in-ears? ¿No os pasó? Es que yo lo oía, yo escuchaba vuestros micros y el público chillaba, entra por el micro y claro, a mí me sale, por lo tanto vosotros, lo que pasa es que como ya lo teníais, seguramente no os disteis cuenta, pero claro, esto recoge todo. Entonces, un poco ser conscientes de estas cosas, de cómo lo cojo, cómo me muevo, qué puede sonar, ¿vale? También veréis que tenéis que mantener, lo que os decía antes, la atención al micrófono en función de cómo os mováis. Es decir, voy aquí, voy allá, qué es lo que pasa si me olvido del micro cuando estoy cantando. Y en el repaso de gala daros cuenta de esto. ¿Vale? Más o menos, esto sería la intro general de lo que os quería contar. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentarme algo? Miki. Yo, el acople bien, ¿qué es? O sea, no quiero que, o sea, en plan, no hace falta súper técnico, pero
¿Por qué? ¿Por qué se acopla? O sea, Mira, el acople pasa porque yo proyecto la voz, entra en el micro, entran unas frecuencias en el micro y esto se reproduce por los altavoces. En el momento que sube mucho el volumen de los altavoces o me acerco mucho a los altavoces, hay algunas frecuencias, que no siempre es la misma, puede variar, que entra por aquí, sale por el altavoz y al salir vuelve a entrar por aquí y vuelve a salir por el altavoz y se llama feedback. Esto en inglés. como cuando hablas por teléfono al lado de alguien muy cerca que hace el pit. Sí, como cuando acercas dos walkie-talkies, como muchas cosas. Es el bucle de que, claro, amplifica una cosa que se amplifica, que se amplifica, que se amplifica, que se amplifica, y entonces en realidad un acople, siempre os fijáis, pasa en una frecuencia, la que sea, pero una, porque esa es la primera susceptible a que se enganche, que le llamamos nosotros. O sea, puede ser un agudo, puede ser un grave. Depende mucho del micro, de tal, pero el acople es nuestro miedo, por decirlo. Todo tiene que estar un volumen comprendido entre que todo el mundo se escuche bien, pero limites el acople. Y antes de que llegaseis vosotros, Manel, lo que hace, por ejemplo, que es el que controla el sonido del plató, lo que hacemos es poner un micro ahí en medio del plató y subir el volumen todo lo que puede hasta que se acopla. Entonces en la mesa hay unas... Dejo el micro ya porque lo estoy mareando. En la mesa tenemos unos ecualizadores, que se llaman paramétricos, que tú puedes buscar dentro del rango de frecuencia, esto de 20 Hz hasta 20.000, dónde está el acople, incluso verlo y hacerle una Q, que se llama, una curva, para matarlo. Entonces, por eso no hay, y en tu camp fusta, no hay acoples en el plató, porque Manel se hizo su trabajo de poner un micro ahí y todo para arriba hasta que se acople. Y cuando se acopla, baja las frecuencias. Tampoco está muy bien apretar mucho, porque entonces estás marcando unas frecuencias que quizá para tu voz le van bien. Con lo cual, todo en sonido es ser técnico de sonido, ahora haciendo confesiones, es muy difícil. Y aparte es muy poco agradecido, porque cuando un concierto va bien, todo el mundo mira el concierto. Cuando va mal, todo el mundo te mira a ti. Pero cuando va bien, nadie te dice, oye, muy bien, ¿eh? Qué bien suena. Solo se acuerdan de ti en el momento que hay un acople, un problema. Entonces es entre desagradecido y sufrimiento, ahí en plan la tensión que aguanta. ¿Qué más? ¿Más preguntas, Alba? No tengo preguntas, estoy muy concentrada. Tú, Alba, tienes un rango dinámico muy grande. Ya. Tú arrancaste a cantar suave, bien, y de repente estripas mucho. Sí, con lo de Mónica Naranjo me ha recordado. Claro, tienes que... Pero sí me lo sé. Es que al principio, antes de salir, en las previas, en los ensayos, me dijeron que me pegase el micro. Sí. Pero claro, al something, pues yo subía y me lo intentaba despegar un poco, pero tenía el miedo de despegarlo mucho y no. Sí. Entonces no sé si lo hice bien, si lo hice mal, no sé. Sí, lo hiciste bien. Pero el tema también es lo que contaba antes, practicarlo. Te pones ahí, te escuchas y tú te darás cuenta de potencia, aparte en función de si la vocal que sea, algunos chilláis más unas vocales que, ¿no? La U es más floja que la A y la... No tengo ni idea, quizá el profesor de canto me corrige, pero valorar un poco qué chicha, qué caña tenéis en la voz cuando cantáis. Y sí alejarse. Lo que pasa es que los microfonistas, Marta, tienen que protegernos a nosotros, por decirlo, y buscar un compendio lógico entre no te lo alejes, porque si no hay gente, entre comillas, que se flipa y hace, pues, totalmente. A la que haces así, lías, puede salir un acople, pueden pasar muchas cosas. Bueno. Yo tengo otra. Digas. Ahora, aquí no, porque aquí vamos con mezcla, supongo, y no de esto. Pero cuando cantemos en directo, tú has dicho un orden de cosas que tenemos que pedir en el lineal, en plan tempo, afinación y voz. Afinación es... No, o sea, yo entiendo que para tener afinación,
lo necesario es que oigas el tono, ¿no?, de la canción, y para tener el tempo, la base percutiva. O sea, entonces, aquí piano y bombo. Exacto. Vale. Entonces, ¿aquí qué pasa? Lo que oís por el in-ear es un playback que está cerrado, es decir, son dos canales, L y R. Oís el bombo, el bajo, el piano, la guitarra y tal, todo por igual. Tú no puedes decir, aparte es que la prueba de sonido entonces estaríamos 2 días aquí. Pero el otro día Agony me comentó que él ha aprendido o sea, le han ido mejor los in-ears en un momento que ha sabido qué pedir. Dice, antes lo pedía todo. Quiero batería, quiero bajo, quiero ta, 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 ta. Entonces dijo, no, quiero batería y piano, porque el piano me da la armonía, entonces me coloco a sitio de afinación y la batería me da el tempo. Entonces yo ya estoy cómodo. El resto confío que esté bien fuera. Aquí tenemos el problema de que es playback, coros, voz. Entonces, los coros, hay gente que le molestan los coros para abajo, hay gente que le van bien, pero no podemos escoger tanto. Pero sí que yo me refiero a que a veces cuando hay temores, no sé si afinaré, no sé si estaré bien de tiempo, vas diciendo más base, más base, más base, más base, más base. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cantas y no te oyes, entonces dices más voz, y entonces cantas y estás fuerte, más base, entonces tendemos a subir tanto que al final te dan play y haces así, porque aparte, lo tienes en la oreja, es muy fuerte. Entonces yo lo que digo es buscar un nivel un poco para estar cómodo, y siempre tendiendo un poco para abajo, un poco para que decir, bueno, afinaré, puedo seguir el tiempo y estar tranquilo. Y luego, debajo del escenario, si os habéis fijado, hay subgraves y cuando suena bombo se mueve el suelo. O sea, cuando hacéis la prueba de in-ears con Marta ahí quietos, no suena fuera. Cuando se abre PEA en monitores, vosotros notáis más. Con lo cual, si tendéis un poco para abajo, esto se va a rellenar luego con lo que os entre de fuera. ¿Quién no se ha sentido muy cómodo con los in-ears? María. ¿Sí? Yo depende del momento, la verdad. Yo depende del momento. Depende del momento. Porque sin público me quité uno, pero con público me ponía los dos o nada. Claro, el público interfiere mucho, porque chilla mucho. Hay no sé cuánta gente hay, pero no sé si hay 800 y pico personas o algo así. 800 personas y pico chillando. Y ahora es la primera gala, pero al final cada vez van chillando más. Si os fijáis, nosotros cuando empieza el tema, no salís y empieza el tema. Tenemos que esperar a que la gente se calle un poco. Porque si solo salir, le damos al play, vosotros no oís nada. Y ha empezado el tema. Tenemos que esperar a que la gente se vaya tranquilizando, por decirlo, para poder lanzar el play que vosotros podáis escuchar. Pues sí. Entonces te quitaste uno, dices. En los ensayos. En los ensayos. Pero luego en la gala no. ¿Y lo que te molestaba que era el aislamiento, por decirlo? ¿O no? Sí, no puedo con ello. Porque no me entero de lo que pasa afuera y no sé si está bien, si está mal. Pero bueno, luego confié, digo, es que si no, escucho mucho los gritos y no me marca el tiempo bien. Claro, pero sí, pero el bombo, digo. Tú si te oyes puedes analizar si estás afinando más o menos, ¿no? Pues agárrate a eso, por decirlo. Si te quitas uno, te pasará luego cuando entre el público eso que entra todo el mundo y empieza a chillar y te pierdes. En cambio, con los dos in-ears, los in-ears salvan mucho. Es un concepto extraño y también depende de la música. Si tú vas con un guitarrista en el futuro, con un guitarrista flamenco y tú, los dos sentados en un teatro muy tranquilo, ir con in-ears, o sea, los in-ears son para giras de OT, cosas grandes, con caña, que no queremos problemas. Y luego, si os fijáis, en los conciertos siempre hay monitores. Aquí los monitores están escondidos. Están bajo una reja. ¿Para qué? Para que podáis bailar, los bailarines, movimiento. En un concierto en directo no están escondidos. O sea, ya el técnico pone, hay cables, hay cosas. Entonces, el in-ear aquí está también para la excusa que decíamos antes de moverse arriba y abajo. ¿Qué más, María? A mí lo que me pasa, por ejemplo, que yo estoy acostumbrada a escucharme en salas que suenan como el culo. Yo tocaba en Nueva York en un grupo con guitarra, batería,
todo a tope, nunca tenía prueba de sonido, o sea, ahí no prueban sonido porque yo qué sé, entonces llegabas, sí, a pelo. tirabas para adelante, nunca me oía nada, lo daba todo y ya está. Entonces, claro, llegué el otro día, me puse en y dije, esto es imposible, o sea, de repente todo lo que hago con la voz se percibe, o sea, se me metió, es una locura, claro, es otra cosa absolutamente. Bueno, da un micro que suena, que flipa, o sea... Fuera no se oye así de perfecto, o sea, ¿no? O sea, no, el público... oye como todo este rebomborio de... Claro, tú te oyes como si tuvieses tu oreja, tu propia oreja a 4 centímetros, como si te hablases aquí, con lo cual es raro. Al oído. Por eso es raro. ¿Qué oye el público? O sea, en cualquier sala, como os he dicho al inicio, la sala afecta a lo que oye la gente. El público oye la PEA, el que tiene al lado chillando, la reverb, el tal, no oye como tú oyes. Claro, pero eso la está retransmisión, o sea, luego al ver el repaso de gala, se oye que flipas, quiero decir, o sea, es una cosa buena, pero a mí me angustiaba mucho porque, claro, como estoy acostumbrada a que más o menos como a darlo todo, como que es más importante ese show en ese momento que el hilo de voz, que el micrófono y tal, como que a mí me comió muchísimo el llevar los dos, me quité luego uno y fui mejor y luego me puse los dos en la gala y yo me oía genial, pero notaba un poco esa barrera que no sé. Ya te irás acostumbrando. Y aparte, el tema del sonido siempre depende de la fuente donde lo escuches, por decirlo. El público lo irá bien, tú dices que en el repaso de gala se escuchó bien, la gente en casa, hay gente que tiene teles de 2.000 euros con super equipos que suenan bien y hay gente que lo mira en una televisión en la cocina del año 92. Ya está, no pasa nada. Mi abuela lo mira, tal. Me explico. Con lo cual, la idea es que nosotros sacamos una emisión que escuchamos abajo bien y que luego en casa tal, ¿no? Pero sí que dentro estoy de acuerdo que la diferencia entre el linear y lo que hay abajo hay que ser consciente. Tú juegas con una ventaja, que es que si has estado tocando en salas donde no te oías nada, tú tienes que estar tranquila, diciendo, mi referencia para afinar es muy pobre, porque tengo el batería con la caja aquí dándole y el bombo y tal, y el señor guitarrista con el ampli aquí que me está perforando el tímpano, y yo entre medio tengo que saber que estoy ahí. Vale, pues tómate ahora linear como una ventaja, es decir, he estado oyéndome mal siempre. Vamos, no te asustes, sino si te molesta, bájate el volumen de linear y dime, un poco más a lo similar y paulatinamente ya te irás subiendo. Pero en realidad no es un hándicap, juegas con ventaja, en el sentido de que te has estado en la guerra, entonces que es ir a las salas, luego estás más tranquilo. Yo hago de técnico noteo, oh, qué bien, pero también he sido técnicos de sala de suba al escenario, dale bongo, venga que empezamos. Y hacer lo que puedes, o sea, sé la situación. El tema, y realmente es muy distinto estar en el comedor de tu casa, delante del ordenador, ponerte en playback y cantar en el comedor que suena bien, sin micro y tal, y estar delante de una sala que a veces está llena, a veces vacía, a veces está llena y la gente no te hace caso. Vosotros estáis en la gala y todo el mundo se está haciendo caso. Claro. Pero mucha gente que está cantando en un bar y la gente está en la barra pidiendo cosas, con lo cual, bueno, es la carretera, ¿no? Yo tengo... ¿Qué más? ¿Alguien? A mí, por ejemplo, lo que me preocupa es eso, que sé que yo me estoy escuchando de una forma, pero nosotros, escuchando a nuestros compañeros, yo, por ejemplo, de ti, yo tu gallo ni lo aprecié. O sea, se notó un poquillo, pero para nada luego como lo vimos en la tele. Yo, por ejemplo, a mí se me fue la voz en el ensayo y le dije a mi compañero, ¿se ha notado que se me ha ido la voz? Y mi compañero dijo, no. Por el reverb y por todo lo que hay allí. Entonces yo antes de cantar, justo antes de empezar a cantar, digo, uy, que viene, que viene. O sea, porque sé que no se va a escuchar de la misma manera. Eso es lo que a mí me raya. Pero sé que también es cuestión de acostumbrarse, supongo. Pero pasa lo que yo le comenté a Famous, que por ejemplo, él en esa parte donde se le fue la voz, él sube mucho. Claro. Y al escucharse tanto en el linear, se frena y no saca toda la voz. Te frenas, sí. Y ahí sale el gallo. Por eso os digo también... Yo subí mucho. Yo os noté que algunos estabais reprimidos cantando cuando os pusisteis eso. ¿No? Por eso os digo, claro, si tú haces hola y claro, te oyes fuerte de ti mismo, tú y dices, entonces haces hola, qué fuerte. Entonces por eso os digo que la tendencia tiene que ser a ir... que cuando te oigas bien será un momento que saques el chorro. Y entonces no te reprimirás en el momento de que se acerca el tono alto que tú decías. Estéis cómodos, porque si no, claro, tú lo que tiendes es, como sabes que eres tú, tiendes a bajar de volumen.
a no chillarte a la oreja a ti mismo. Por lo tanto, tiene que ser flojito. Entonces, también hay que bajar la música, porque si no la música os va, en los momentos tenues, por decirlo más suaves, la música os va a superar. Entonces dices, ¿qué pasa? Que el Susu, el técnico de INEARS, está todo el rato escuchando la mezcla y pendiente de lo que oís. Pero él no sabe realmente, es imposible que sepa en cada momento, es que ahora tiene la subida de tono, pues le bajo la música, le bajo el no sé. Esto es imposible. O sea, sois vosotros que os tenéis que adaptar más. Yo, en cambio, fuera, como tengo este sistema de que puedo hacer un virtual soundcheck y no sé qué, no sé cuántos, sí que os puedo seguir y me apunto donde sube y baja y tal, pero igualmente es muy difícil, porque yo, tu estribillo, pues sí que sé que te ibas a ir, entonces voy para abajo, pero en las partes, o en la tuya también, que arrancabas muy flojo y luego ibas para arriba, o la tuya también. Entonces... Estaba muy flojo. Yo estaba mucho más flojo de lo que me pensaba. Ya era floja, pues me pensaba que a ti se te notó que te oías fuerte. Sí. Te oías porque fuerte. cantabas ahí. flojo. Sí. Y entonces, en la parte fuerte ya te vas porque sabes que tenías que ir allí para llegar cantando. Pero un poco es esto, regularlo y saber que es imposible que suene como un disco. Lo ideal sería ir con cascos grandes, ¿sabes? Y tener ahí la mezcla de estudio. Que si fijáis, hay muchos conciertos que pasan. El señor batería, como dice, yo estoy aquí detrás y a mí detrás de los platos no me ve nadie, me pongo unos cascos que estoy más cómodo y oye la clica, el clic del tempo, se pone su música y esta parte y lo oye perfecto. Pero claro, cantar ahí, ¿no? Bueno, hubo un día que Madonna se atrevió a ponerse una diadema que no sé si fue la primera, ella o Michael Jackson y tal, pero fue... ¿no? Y ahora Justin Bieber lleva uno también muy raro. Sí. Sí, que es una bolita así más gordita. Sí, lo habéis visto. Sí. En plan piloto de avión. Sí, total. Le falta casco. De los Simpsons. Me parece que lleva Marta. Pero eso fue hace tiempo ya. Exacto. Lleva las tapatongas estas. Eso es el intercom, que es el sistema con el cual hablamos entre nosotros. Más cosas que queráis saber. Algunas dudillas. ¿O qué queréis que os cuente? Por favor. A mí me pasaba en la orquesta, por ejemplo, que cuando cantaba, pues I have nothing, ¿no? Y subía, cuando hago las partes que son más subidas, el micro hacía ¡pa! Y se quedaba en silencio, petaba, y no iba. ¿Eso por qué? Eso, bueno, puede ser micro malo, puede ser tal. Lo que no hay una función que, o sea, cuando el sonido entra a la mesa de sonido que tenemos, nosotros lo que hacemos primero es graduar la ganancia, que es el nivel que va a entrar en la mesa, ¿vale? Es como una puerta. Bueno, puerta no sería concepto para definirlo técnicamente, pero para que me entendáis es lo que dejo entrar el sonido, ¿vale? Luego ecualizamos, es decir, como nosotros al cantar nos sacamos unas frecuencias que es aproximadamente desde los 100 hercios, que es lo que sacamos por la caja torácica, hasta los, no sé cuánto es, pero 12.000, que son las S que yo tengo tan fuertes, ¿no? Estas S así, esto sería los 10.000, tal. Sí que oímos más arriba y más abajo, pero no los usamos, ¿vale? No se oye. Y yo lo que hago es limpiar esto. Arriba no, pero abajo... Yo por debajo de 100 hercios lo que hago es una ecualización que quito los graves porque no me interesan. En cambio, si estuviese haciendo una batería y tengo que sonorizar el bombo, pues el bombo que son precisamente los 60 hercios, 50 y ahí sí que le meto y quito todo el de arriba. O sea, nosotros los técnicos cuando ecualizamos una banda, en función de cómo suena del instrumento que estoy sonorizando, ecualizo de una manera o de otra. Entonces, cuando llegan vuestras voces, yo ya me he estado mirando, más o menos, cada uno, pues, Joan tiene más graves, Miki tiene mucha caña, más o menos vas diciendo cada uno qué ecualización y vas haciendo esta ecualización. Esto es lo primero que haces en la mesa. Y lo segundo que haces es una cosa que se llama compresión. Que la compresión lo que hace es que cuando suena el rango, si se va muy para arriba, no lo dejas subir mucho, ¿vale?
tiene unos parámetros aparte de cuánto lo aprieta, en qué momento lo hace, cuándo deja de hacerlo, qué fuerza hace, ¿vale? Hacia la onda. Si la gente que tenéis mucho rango dinámico, esto se tiene que poner con cuidado, porque cuando subís, como esto os va a frenar, y ahora os explicaré por qué os frena, si está mal colocado, se nota. O sea, tú vas a empezar a chillar, ¡ah!, y cuando grites, verás que mi mesa, con los parámetros que yo le he dicho, te frena. Y hace, y tu voz hace, y baja. ¿Vale? Esto podría ser. Entonces, uno de los trabajos que hacemos es poner estas compresiones bien, que van en función de la persona y de tiempo. ¿Por qué? Porque la mesa y el micrófono son capaces de absorber un determinado volumen. No pueden absorber todo volumen. Entonces yo tengo que graduarlo. Entonces, si en un momento tú vas a tender a subir mucho más el volumen de lo que la mesa puede admitir, la mesa va a sonar a roto. Va a hacer una cosa que se llama onda cuadrada, que en digital suena un poco mal y que pues mi abuela en casa no se va a dar cuenta, pero yo sí que me voy a dar cuenta, ¿vale? Entonces las mesas lo que hacen es frenar tu voz. Y los que tenéis un rango dinámico alto, pues ahí es más delicado. Los que sois más... Y también depende del tema. Dime algo. A mí me pasó que yo creo que a lo mejor era de la presión o de los nervios de salir, que pedí un volumen y luego al salir como que se me taponó todo, o no sé, y en las fuertes como que dejaba de escucharme, era como que no me escuchaba. Mi voz sonaba, o sea, una música muy baja y de repente no escuchaba. Y lo hice por inercia. Y no sé si tiene que ver con eso o que yo estoy... Yo normalmente soy partidario de entender que las cosas pasan por varias razones. Seguramente pasó por esto que te digo de la compresión, luego los nervios seguro que también... No, yo creo que de los nervios simplemente se deja de escuchar, entonces ya no sé si debería pedir más voz para la próxima vez que salga para que reactive o... Yo creo que la voz justa y un poco para abajo. Y luego cuando... Y ves probando también. Tampoco es plan de agobiar a Marta, quiero volver a repetir. No, claro, no. Pero en realidad todos los que estamos ahí trabajando, estamos trabajando para que vosotros hagáis las pruebas bien, cómodamente y os sentáis. No, si digo, ¿qué recomendarías tú hacer en ese caso? Yo en el momento que sales y estás nervioso ya no puedes hacer nada, porque las pruebas ya las has hecho. Claro. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar... Yo lo que haría de ti la próxima gala, pues si crees que te ha faltado volumen, pídele a Marta un poco, que va en contra de lo que te estaba diciendo, pero pídele a Marta un poco más. Vale. Y entonces a ver, tal. Te puede pasar que la siguiente gala hayas pedido un poco más, tú no estés tan nerviosa y entonces tengas demasiado. Pues en la otra gala, pues vete para abajo. Y ya iremos regulando lo que necesitáis. Y tranquila, que nervios pasamos todos. O sea, técnicos cuando arrancamos, yo el momento que tiro un play, solo pensar la cantidad de gente que oye el play, ya está nervioso. O sea, todo el mundo, no hay nadie muy tranquilo en una gala, y menos la primera, ¿vale? Y una pregunta, los músicos no van en directo porque sería un pifostio que flipas. Claro, sí, un pito. Claro, es un pito. A la hora de probar y de todo eso. Entonces, Music sí que hemos hecho programas que la música es en directo. Pero con menos, ¿no? Claro, esto conlleva pues mucho tiempo de preparación y sobre todo no puede prepararse de semana tras semana. Vosotros acabáis la gala y al día siguiente tenéis los temas. Entonces, si a un músico se le tiene que explicar el tema, que lo podrían hacer, pueden hacer eso. Pero tranquilamente. Pero ya es un moving mucho más fuerte. Es llamar, que pues tú harás el tema tal. Vale, pues esos músicos tendrían que venir, preparárselo, grabarlo, pasártelo a ti, luego en el plató ir un día, Entonces, es complicado. Por eso los invitados, algunos, sí que vienen con música en directo. Los invitados, pues, se puede montar ahí un stage y tocar. Yo creo que todos los amantes de la música nos gustaría que la música fuera en directo en hotel. Pero el programa es así, no lo decido yo, tampoco puedo opinar mucho, pero el programa es así porque lo importante es vuestra voz, sacarlo, que podáis hacer todos los temas posibles en todas las galas más variados posibles. También instrumentación. Claro, sin depender de los músicos, que se encarguen canciones. Tú ahora harás una balada, ahora harás un tal.
y que haya una amalgama variada. Y luego, la primera gala hubiesen sido 18 tal. Y luego, ahora sí que puedo opinar, en lo que concierne mi trabajo, 18 temas moviendo escenario con músicos allá y cables en directo. El otro día en la gala, si os fijabais, era actuación 1 minuto y luego del minuto ya había otro cantando. Ese minuto tienes que sacar una batería con micros y tal. Por eso es logística también. Es logística. O sea, creo que estaría bien, ¿no? Pero, qué locura. Entonces, si hacéis la gira, cuando hagáis la gira, ahí ya lo disfrutaréis. Con quien haya os lo pasaréis bien. ¿Alguna cosa más? Y luego yo estoy abajo, no si nos cruzamos, si un día queréis ver dónde estamos y ver la mesa y entrar y tal, pues pasáis, a veces nos pillaréis estresados. Porque está abajo. Pero podemos hablarte a ti. Hombre, cosas técnicas sí, entiendo que sí. Lo consultáis con Pablo en este momento, pero sí, si podéis entrar y tal. Y de hecho con Marta es de las personas, Marta es una crack. Lo sabe todo cómo va, lleva muchos años haciendo tele, está ahí. Pensad que nosotros estamos en una habitación con 2 mesas de sonido muy grandes y muy caras, pero yo lo que veo es una tele así. Quien me explica las cosas es Marta. La Marta es mis oídos, mi tal, y Juanjo. Entonces estamos ahí. Otra vez deportes. Qué locura. Bien, muy bien. Uy, que me amor. Perdona, cariño.